El, el mensaje de este domingo 7 de, estamos 7 o no? ¿Cuánto estamos hoy? 7 de julio. 7. 7 de julio. Lo he titulado El propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Y esta es una serie de verdades eternas que los creyentes hemos pasado por alto. Quiero iniciar una serie de verdades eternas que los creyentes oímos pero pasamos por alto, no las hacemos nuestras. Y una de estas es que el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Es el propósito de nuestra vida. Pero vayamos a las Escrituras. Vayamos a las Escrituras. Nuestro Dios es el primero que expresa a través del profeta Isaías que Él ha creado a sus hijos para su gloria. Vean esto, por favor. Nuestro Dios, nuestro Padre, Él dice que ha creado a sus hijos para su gloria. Veamos lo que dice Isaías. Diré, dice el Señor, al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. En otra versión de la Biblia leemos, al norte diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo aquel que sea amado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y lo formé. Por su parte, el apóstol Pablo declara que nosotros los creyentes, los hijos, hemos sido predestinados para la alabanza de su gloria. Dice Pablo, habiéndonos predestinado, esto está en Efesios, capítulo 1, del 5 al 12. Dice Pablo, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y sigue diciendo Pablo en Efesios, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Para entender esto, leamos otra versión de la Biblia. Dice la otra versión, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. Para eso fuimos creados, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en el amado. Fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Para eso somos, fuimos creados para su gloria, para alabanza. Y vean al apóstol Juan. El apóstol Juan en el Apocalipsis, hay un ángel, dice Juan, que le dice a los moradores de la tierra, teman a Dios y denle gloria. Esto está en el libro de Apocalipsis 14, en el capítulo 14, de 6 al 7. Juan escribe, y vi volar en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Esto dice el ángel, pero veamos otra versión. Y vi otro ángel, dice Juan, que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo. Y si nos damos cuenta, está predicando el evangelio, este ángel. Como no lo hacemos nosotros, ahí va el ángel a hacerlo. Y vi otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia
para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y a toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Pero ¿qué dice el rey Salomón? El rey Salomón dice, afirma que todas las cosas las hizo Dios para él. Vean esto, por favor. Dice Salomón, todas las cosas las hizo Dios para él, incluso al impío para el día malo. Todas las cosas las hizo Dios para él, incluso al impío para el día malo. Leamos el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 4. Salomón nos dice, declara, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. En otra versión leemos, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. O sea que fuimos creados para sus propósitos. Incluso al perverso para el día de la calamidad. Y finalmente el apóstol Pablo declara que todas las cosas son para la gloria del Señor. En la carta de Romanos, capítulo 11, versículo 36, Pablo escribe, todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Repito esto, todas las cosas, en Romanos, todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda gloria por siempre. Hay otra versión de la Biblia que nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces las escrituras son claras. Nacimos para darle gloria. Somos para su alabanza. Tenemos un propósito para darle gloria. Miren, mis hermanos, hay un mandato claro de dar gloria. Pero también hay una advertencia clara que si no le damos gloria. Las escrituras son clarísimas. Nos dan el mandato de dar gloria a Dios, pero también nos advierten de consecuencias negativas si no les damos gloria a Dios. Por lo menos el rey David dice, nos exhorta a dar gracias a Dios debido a su nombre en Primera de Crónicas. Capítulo 16, David expresa, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, cantad a las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El no darle gloria al Padre y no honrar al Hijo nos trae consecuencias desastrosas, negativas. Repito, el no darle gloria al Padre es un mandato darle gloria, pero nosotros no le damos gloria y no honramos al Hijo. Y esto nos puede traer consecuencias, mis hermanos, negativas para nosotros. Vean lo que es el salmista. Dice el salmista, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y está hablando de Jesucristo. Esto hay que ponerlo en un marco, este versículo. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esto es lo que nos dice este salmista en el Salmo 2, versículo 11 y 12. Y al respecto quiero relatar la historia del rey Nabucodonosor, quien creía que no había nadie como él que hubiera realizado las obras que hizo en Babilonia. En el capítulo 4 de Daniel, este rey dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
Las escrituras enseñan que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Mis hermanos, el rey Nabucodonosor compitió con Dios. Quería la gloria para él antes que Dios. Y en el versículo 34, en el capítulo 4, leemos: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, ahí está el testimonio de este rey, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué, allá está glorificando a Dios, al que vive para siempre, cuyo dominio es impeterno y su reino por todas las edades. Mis hermanos, el rey Nabucodonosor finalmente reconoció que la gloria únicamente es para Dios. Repetimos esto: el rey Nabucodonosor finalmente reconoció que la gloria es todo lo creado de él es únicamente para Dios. Pero hay otra historia. Esta historia está en el libro de Hechos y se relaciona con Herodes, el rey Herodes Agripa, que era uno de los gobernantes en el tiempo de Jesús, quien también se tomó la gloria para sí mismo y murió comido de gusanos. La Biblia es rica en ejemplos. Miren cómo que dice la palabra en Hechos. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Esta es la historia que está en Hechos. En otra versión de la Biblia leemos: cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: esa es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así murió carcomido por gusanos. Mis hermanos, Herodes murió porque aceptó la adoración de la gente y no le dio la gloria a Dios. Esto es delicado, darse uno la propia gloria y no dársela a Dios. En nuestros trabajos, en lo que hacemos. Pero hay más ejemplos de que tenemos que darle gloria a Dios, porque si no hay consecuencias negativas. Y esto está en, ¿quién nos lo dice? El profeta Jeremías y el profeta Malaquías. ¿Qué dice Jeremías? Jeremías en el capítulo 13, versículo 15 al 17 escribe: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Da gloria a Jehová Dios. Vean lo que dice Jeremías: a Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto en secreto por sus hijos, hablando de sus hijos, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se deshacerán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Esto es lo que dice Jeremías. En otra versión, esto es importante aprenderlo, de la Biblia dice: no sean arrogantes, porque el Señor ha hablado. Den gloria al Señor su Dios antes de que sea demasiado tarde. Reconózcalo antes de que Él traiga oscuridad sobre ustedes, la cual hace que se tropiecen y caigan en las montañas sombrías. Pues entonces, cuando busquen luz, solo encontrarán terrible oscuridad y tinieblas. Y si todavía se rehúsan a escuchar, lloraré a solas, dice el Señor, a causa de su orgullo. Mis ojos no podrán contener las lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al desierto. Entonces Jeremías. Pero Malaquías,
En el capítulo 2, Malaquías y versículo 2 también, el profeta Malaquías escribe: si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún ya las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. En otra versión de la Biblia, Malaquías, lo que escribe Malaquías: escúchenme y decidan honrar a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Tenemos que tomar a pecho las advertencias, tenemos que darle gloria a Dios por todo, porque todo es para su gloria. Pero siguen las advertencias. Y esto lo hace el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo nos advierte que aquellos que no dan gloria a Dios, el Señor los entrega a la inmundicia, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Repito esto. Pablo nos advierte, claramente nos advierte Pablo, que aquellos que no dan gloria a Dios, el Señor los entrega a la inmundicia, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Y esto está en Romanos, en el capítulo 1, al principio, en el capítulo 1. Dice Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tenemos que darle gloria a Dios. Pero Dios es bueno con sus hijos. Dios, miren, elimina todo deseo de gloria humana a sus hijos. Eso es bueno. Los hijos de Dios, mis hermanos, los escogidos antes de la fundación del mundo, no escapamos al deseo de resplandecer en esta vida terrenal. No escapamos al deseo de resplandecer alejados de Dios. Tenemos que reconocer que nosotros, los hijos de Dios, todos los hombres, pero nosotros también, heredamos genes satánicos de orgullo, de egoísmo, de independencia, de exaltación del yo. Es algo natural. Y el deseo de ser reconocidos y admirados y adorados. Todos tenemos en el interior el deseo de ser reconocidos, admirados y adorados. Pero el Señor no lo quita. Conforme a su plan eterno de compartir su gloria con muchos hombres, pecadores como nosotros, nos humilla y nos quita todo orgullo y toda soberbia y todo exceso, todo deseo de exaltación del yo. Y nos da un corazón contrito y humillado. Y esto fue lo que hizo con el rey Nabucodonosor, que hemos puesto ya de ejemplo, que hemos leído, y con el apóstol Pablo. Con el rey Nabucodonosor, cuando él se glorificaba a sí mismo, fue humillado por Dios. Y al recobrar su razón, glorificó al Rey del cielo, declarando que todas las obras de Dios son verdaderas y sus caminos justos, y que él puede humillar a los que andan en soberbia. Esto dice Nabucodonosor, después de que fue humillado. El apóstol Pablo es otro ejemplo de un hombre a quien el Señor humilla, desterrando de él todo orgullo y soberbia, y le pone un corazón profundo de amor por los hermanos en Cristo. El propio Pablo da testimonio de su orgullo como fariseo y de su celo y odio contra los cristianos
que él tenía antes de su conversión. En la carta a los Filipenses, en el libro de Hechos, Pablo escribe: si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en el Señor. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pero cuando el Señor se le aparece a Pablo en el camino de Damasco, con una luz que sobrepasaba el resplandor del sol, le quita a Pablo todo orgullo y celo contra los cristianos. Y a cambio, le da la comisión de predicar el evangelio a los gentiles y pone en él un amor profundo, como una madre que ama con ternura a sus hijos, por los hombres y mujeres que se habían convertido al evangelio por su predicación. Y ahora los ama. Antes los mataba, ahora los ama. Este es el cambio. Pablo después da testimonio, diciendo que en su ministerio la gloria y el gozo de Pablo eran sus hermanos en Cristo. Pablo escribe: vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Así que, hermanos míos, dice: amaos y añoraos, gozo y corona mía, está firme en el Señor. Mis hijos, mis hermanos, mis amigos, no hay duda, mis hermanos, no hay ninguna duda que esto hará nuestro Dios con nosotros, sus hijos, en cualquier momento. Si no le damos gloria a Dios, si nos la estamos dando a nosotros mismos. Nos quitará el deseo de querer brillar aquí en la tierra, que lo tenemos innato, eliminando todo orgullo y soberbia, y nos dará un corazón contrito y humillado para glorificar a Dios y dar a conocer su nombre a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y nuestra corona, nuestra gloria ahora y gozo aquí en la tierra serán los hermanos en Cristo, que Dios convierta por nuestra palabra, como lo decía Pablo. Y termino diciendo esto. Este es el final del mensaje. Cuando glorificamos a Dios, mis hermanos, vivimos con gozo. Es una verdad eterna. Cuando glorificamos a Dios, vivimos con gozo. Es el centro del mensaje. Cuando glorificamos, Dios nos manda que lo glorifiquemos, pero nos da a cambio gozo. Es que no está pidiendo algo que no nos va a dar algo en recompensa, nos da gozo. Cuando glorificamos a Dios, Dios nos da gozo. Mis hermanos, hemos entendido y hemos experimentado que hay una relación estrecha entre glorificar a Dios y nuestro contentamiento. Es imposible vivir glorificando a Dios y no vivir con gozo. Y esto está en el Catecismo, es menor de Westminster en 1647. Esta es una confesión de fe que fue adoptada por la Iglesia Presbiteriana, donde se afirma que el propósito del hombre es glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Recogió el propósito del hombre este Catecismo menor de Westminster, que fue hecho por varios teólogos: glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Hay un teólogo, él se llama Wayne Grudem, él tiene 76, es norteamericano, 76 años, y él escribió un gran libro, se llama Teología Sistemática. Él afirma que cuando
que cuando nos damos cuenta de que Dios nos ha creado para glorificarle, y cuando empezamos a actuar en formas que cumplen ese propósito de glorificarle, empezamos a experimentar una intensidad de gozo en el Señor que nunca habíamos conocido. El pastor dominicano, este pastor y dominicano Miguel Núñez, de 65 años, él escribe un documento que se llama Las 5 solas de la Reforma, y le pone en un capítulo, le pone Soli Deo Gloria. Expresa que glorificar a Dios y tener gozo van de la mano. Explica este pastor Núñez que su gozo depende, que el gozo de él depende de que él glorifique a Dios. Y si que alguien no puede gozarse en Dios y disfrutar en él ahora, es porque la vida que está llevando no le está glorificando. Termina diciendo el pastor Núñez que es imposible vivir glorificando a Dios y no vivir con gozo. Que el gozo es el resultado natural de vivir una vida de plenitud en Dios, glorificándolo, dice este pastor, en lo que hago y en lo que dejo de hacer. Finalmente, el pastor norteamericano John MacArthur, 85 años tiene este pastor, él escribe, hay un escrito que él hace que dice, ¿cómo vivir para la gloria de Dios? Él dice que el propósito supremo en la vida de cualquier hombre o mujer es glorificar a Dios. Y que cuando vivimos para glorificar a Dios, Él responde dándonos un gozo inmenso. Y nos exhorta el pastor a sus oyentes, el pastor MacArthur, diciendo, quizás tú dices, tengo una vida difícil, simplemente no tengo ningún gozo. Entonces le dice a sus feligreses MacArthur, te sugiero que comiences a glorificar a Dios. Quizás dices, tengo una vida difícil. Y ya saben ustedes las quejas de nosotros los hombres. Simplemente no tengo ningún gozo. Entonces, dice MacArthur, te sugiero que comiences a glorificar a Dios. Termino diciendo a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos, que cuando el hombre glorifica a Dios, su alma está satisfecha. Cuando glorificamos a Dios, encontramos nuestra mayor satisfacción, alegría. Pero esto es glorioso. Y que cuando estamos contentos, estamos glorificando a Dios. O sea, si estamos contentos, véanse, glorificamos, estamos contentos, pero eso glorifica a Dios. Porque le damos testimonio que somos hijos de Él. Se recuerdan que Dios es un Dios alegre. Jesucristo es un Dios alegre. Cuando glorificamos a Dios, estamos contentos y entonces a su vez estamos glorificando a Dios. Si no estamos contentos, mis hermanos, es porque no estamos glorificando a Dios. Tenemos que glorificar entonces a Dios. Esa es la palabra, está en la Escritura. Así que oremos para que Dios nos dé entendimiento y experimentemos esa gran verdad que glorificando a Dios tendremos gozo. Señor, gracias por este mensaje, Señor. Bendice a esta manada pequeña, Señor, y a los que van a oír o están oyendo este mensaje, Señor, de que entendamos que fuimos creados para tu gloria, para tu alabanza. Pero tú no te quedas con eso. Cuando te damos gloria, cuando te damos alabanza, nos das gozo, nos das contentamiento. Comenzamos a experimentar algo inmenso de gozo cuando te glorificamos. Tú no te quedas con nada, te glorificamos para que nosotros tengamos gozo. Oh Señor, gracias por eso. Gracias por eso, Señor. Nos has creado para tu gloria. Y para que tengamos, para glorificarte
y para gozarnos en ti. Oh, gracias. Haz que esta manera pequeña entienda eso. Que el contentamiento depende de glorificarte a ti, Señor. Y esto es individual. Cada quien, Señor, glorificándote a ti. Están contentos. Y eso te da gloria a ti. Porque hay evidencia que somos tus hijos, Señor. Porque estamos contentos. Amén y amén. 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 Cantemos cuán grande es Él, por favor. Oh, Señor.